Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos, hermanos. Shalom, shalom. El día de hoy vamos a dar continuación con el estudio de la porción de la Torá, el cual es la número 14. Corresponde la parashá número 14, que lleva por título Vaerá. Vaerá. Esta parashá, al igual que las otras parashá que hemos venido estudiando, hermosísimas, hermanos, así que tomen nota y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder sacar el jugo de esta parashá, donde vamos a estar viendo muchos detalles, tales como lo que es ya las maravillas de Jehová siendo desplegadas aquí delante de nuestros ojos a medida que vamos avanzando en el texto. Vamos a ver ciertos eventos con la vara de Aarón, la famosa vara de Aarón. También vamos a ir viendo la primera parte, por así decirlo, de las plagas que golpean a Egipto, esto como muestra del brazo poderoso de Jehová, manifestándose primeramente a los hijos de Israel y por ende también a los egipcios y a Faraón mismo, ¿sí? Habíamos visto anteriormente que Faraón mandó a preguntar, ¿pero quién es Jehová? Ah, bueno, en esta parashá se va a dar cuenta quién es Jehová, el único Dios verdadero sobre la tierra. Bienvenido, hermano Miguel, bienvenido, hermano Etzvi. Shalom, Harold, shalom, Miguel. Encantado otra vez de hacer esta serie. El nombre de esta parashá, Vaerá, es la palabra hebrea que comienza el tercer versículo del capítulo 6. Dice, Vaerá, el Abraham, el Yitzhak, ve el Yaakov, ve el Shaddai, ushemi Yehová lo nodati lahem. En español dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, es traducido como Dios omnipotente en la Reina Valera, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y mencionaba esto en el programa pasado porque esta es una de las cosas que dijimos, sucede en la zarza ardiente, esta revelación que el Todopoderoso le da a Moisés, este testimonio, y sin embargo es un gran signo de interrogación. ¿Por qué nos va a tirar este verso? Okay, que no se les apareció con ese nombre, que él mismo está usando ahora como una señal para mostrarle a Moisés que él es ese Dios. ¿Se entiende? Sería contraproducente. Entonces, como que está fuera de contexto. Y la única manera que yo encontré particularmente de solucionar este problema es la misma que comenta Rashi, el comentarista rabínico de la Edad Media, que es que la segunda parte del versículo en hebreo es en realidad una pregunta, es una pregunta retórica. ¿Okay? En hebreo no existen los signos de interrogación, ¿okay? No existen los signos de exclamación, ni siquiera las comas o puntos. Es una lengua muy pragmática, no es tan elegante en ese sentido. Y la parte en hebreo donde dice, y por mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Imagínate eso en forma de pregunta retórica. ¿Okay? Básicamente está diciendo que este soy yo, es el mismo que me di a conocer con ese nombre ya a ellos. Y obviamente no es algo que se presta a discusión, porque uno puede leer las historias de Abraham, Isaac y Jacob y va a ver cómo ellos construyeron un altar y llamaron o invocaron el nombre de Jehová. Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Está tan explícito. Y luego pensar que no les había sido revelado. Y tal vez esto también es importante para entender el significado del nombre, o es una buena oportunidad para explicar el significado de Yud Hei Vav Hei.
¿okay? Que está ligado, es traducido como el eterno muchas veces, y es dicho después de que en Éxodo 3 él dice, yo soy el que soy, porque eso es lo primero que él le dice a Moisés, Ejie Asher Ejie. Y el nombre Yud Hei Vav Hei también está conectado con el mismo verbo que Ejie Asher Ejie, que es el verbo ser. ¿Okay? Ser en el futuro, en el pasado y en el presente. ¿Okay? Y por eso es traducido como el eterno. ¿Okay? Aquel que es el omnipresente, puede ser. Qué hermoso, Y te ¿ah? paso la palabra, Miguel. Adelante, hermano Miguel. Gracias, sí. Una de las cosas impactantes de este capítulo, y tal como lo recomendaba vi en el programa anterior, le rogamos a la gente, por favor, lea esto con atención, de ser posible en diferentes versiones, saliéndose del esquema de lo que usted ya le enseñaron a interpretar. O sea, lea con una mente abierta tratando de encontrar otras cosas. Porque aquí lo que vemos nosotros en los versos 6 y 7 de ese capítulo 6 primero es un plan que Jehová le comunica a Moshe, ¿no? Los sacaré debajo de las pesadas cargas, los libraré de su servidumbre o esclavitud, los redimiré con brazo extendido, los tomaré como mi pueblo y yo seré vuestro Dios. O sea, todo está cuidadosamente planeado. Sin embargo, surge una inquietud, ¿no? Dice uno, bueno, pero si Dios es soberano y es supremo, ¿por qué tiene que esperar la autorización de Faraón para que salga el pueblo? ¿Por qué no simplemente les dice, bueno, levántense y vámonos? Y la plaga de los primogénitos de una vez, ¿para qué las otras 9? Entonces resulta que en todo esto hay un propósito, ¿no? El propósito de que el nombre de Jehová sea dado a conocer no solamente entre los egipcios, sino en todo el mundo, porque eso lo revela en alguna parte de esta parashá, para que mi nombre sea conocido. Y comienza entonces el desarrollo de ese plan espectacular en donde vemos ese enfrentamiento entre Moshe y Aarón y Faraón con todas sus decisiones, el cambio de actitudes, el cambio de la vuelta de las decisiones que ya había tomado, en fin, el aumento de las plagas, todo esto. Y entonces aparece una frase que es muy a veces confusa, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y pareciera como que, uy, es que Dios quería acabar con Faraón. Faraón realmente tenía el corazón sensible, pero Dios se lo endureció. Y bueno, reflexionando sobre esto, yo he llegado a una conclusión, y es que el corazón de Faraón ya era duro. De hecho, cuando comenzaron en otras generaciones a perseguir a los israelitas y asesinar a los niños, y ahora los tenían en dura servidumbre, eso lo hace un corazón duro. Y ahora se trata de que esa dureza de corazón salga a la luz. Y entonces Jehová va a comenzar a través de sus siervos a traer esas plagas, lo que va a poner de manifiesto la maldad en el corazón de Faraón, que de pronto hasta este momento estaba justificada y no era evidente. De manera que es bien interesante cómo este proceso se desarrolla hasta ver el clímax posterior, ¿no? Hay una opinión rabínica que dice que en las primeras plagas no dice eso, que le fue endurecido el corazón y que él sí tenía el libre albedrío y todas estas oportunidades de dejar ir al pueblo de Israel, pero él no hizo provecho de esas oportunidades y después hubo cierto punto, el punto de que ya no se podía retornar, y dicen que ya ahí sí hubo intervención en ese sentido. Perdón, eso es cierto, sin embargo, fíjate en el 7.1
que todavía no han empezado las plagas, le dice en el 2, tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a mi pueblo. Y en el 3, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces pareciera como que de antemano Dios tenía el plan de que, bueno, vayan y ustedes hagan esto, pero yo no voy a dejar que él crea. Ajá. Entonces, obviamente, siendo que Jehová es bueno y es justo, yo no puedo creer que él estaba haciendo ese juego que es parecido al que vemos hoy en las élites, ¿cierto? No, él simplemente iba a sacar a la luz algo que ya estaba ahí a través de todo este proceso. Y cómo eso también igual le da a Moisés el ánimo y la confianza, ¿entiendes? Porque es muy difícil recibir un no como respuesta. ¿Okay? Entonces, ponerse en esa situación, a pasar vergüenza, ¿sí? Decir que sos enviado por Dios y después vas y le decís, bueno, déjanos ir y te dicen, no, ok, ¿qué le decís a la gente ahora que creyó en vos? Terrible. Y obviamente él tuvo este conflicto con la gente por esto mismo. Eh, pero sí, es muy interesante cómo se desarrolla todo. También, ya que llegó hasta el 7, yo sé que igual nos estamos salteando cosas, pero ya que llegó hasta el 7, tengo acá algo marcado, como también ya le dice a Moshe, yo te he constituido Dios para el faraón, ¿ok? Atención aquí, porque aquí tenemos lo que es interesante, porque es importante verlo en hebreo. ¿Okay? Porque ¿qué dice en hebreo? La palabra ahí es Elohim. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo que una persona puede ser Elohim? ¿Era Moisés Dios encarnado? ¿Era una de las personas de la Trinidad? ¿Se convirtió en Dios? No, una persona puede ser Elohim, ¿ok? En ese sentido, porque la palabra Elohim no significa Dios de la misma manera que nosotros conceptualizamos Dios, pero tiene un significado más amplio también. No significa el Dios creador en 100% de las instancias, ¿se entiende? Entonces, y tú sabes por qué lado me estoy yendo de Yeshua y la Trinidad, etcétera. Cuando Tomás, por ejemplo, dice, mi Dios, ¿se entiende? Y la gente dice, ahí está, Dios en la carne. ¿Sí? Moisés es llamado un Dios para el faraón, ¿se entiende? Pero es un Elohim, es una persona importante con autoridad cuando es una persona. Y cuando es el Dios creador, entonces es Elohim en ese contexto, ¿sí? Pero hay que poner atención. Y también ahí empezando el comienzo de este ministerio de Moisés, y usted lo mencionaba eso, Miguel, pero también quiero hacer énfasis, a la edad de 80 años, ¿ok? Y Moshe tiene marcada la vida en periodos de 40 años, lo cual es extremadamente relevante y me da la pauta de que la vida de Moisés tiene que ser considerada como un arquetipo, más allá de el Moshe que vivió y que hizo estas cosas. ¿Se entiende? Tal como hablábamos del simbolismo con las aguas y tratar de meditar en eso. Lo mismo, estos periodos de 40 años y siempre el 40, ese simbolismo a través de las escrituras. Y me parece que tenemos un programa, no sé si en YouTube está, sobre el número 40 y todo el significado que tiene. 40 años en Egipto, luego 40 años en exilio en Midian y luego 40 años en el desierto. ¿Okay? Y él termina muriendo en el desierto a la edad de 120. ¿Okay? Entonces, este patrón perfecto de la vida de Moshe. Quisiera, amén, mano, Tsui, muy, muy interesante esos datos. Quisiera referirme tal vez al puntito que estaban tratando antes de cómo Jehová permite
el tema con el endurecimiento del corazón de Faraón. Rescatar, como se nos dice en esta parashá, que los egipcios iban a conocer que Jehová es Dios cuando extendiera su mano sobre Egipto, ¿verdad? Y sacar a los hijos de Israel de en medio de ellos, porque es como el escenario perfecto entonces para que tanto Israel como los egipcios puedan ver de que Él es el único Dios verdadero, porque si a ellos les dicen, no, salgan simplemente y vayan y listo, Faraón dice, no, no hay problema, llévense, vayan de vuelta a la tierra prometida o lo que sea, no, o sea, nadie llega a ver nada, ¿sí? Pero no es sino hasta que Egipto ve las maravillas de Jehová a través de todas estas plagas, que los egipcios y Israel mismo se convence y dice, claro, el Dios nuestro es el Dios verdadero, ¿sí? Entonces parte del plan de Jehová era que los egipcios vieran las maravillas de él para que entonces supieran que él era Jehová. Entonces me pregunto también si esto es una figura profética de lo que veremos en los tiempos finales, cuando las naciones opriman al pueblo de Israel y entonces veamos el cumplimiento de esta profecía en Jeremías 16, ¿verdad? Que dice, ya no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, yo encuentro como un paralelismo por acá. Y luego el tema de mencionabas tú esa figura de Moisés como Elohim y Aarón siendo su profeta. Para mí es como un excelente ejemplo, Manochby, qué bueno que lo trajiste sobre la mesa, de cómo podríamos entender entonces la figura también de los ángeles en esas apariciones que se dan en las escrituras, que vienen en nombre de Jehová, que a veces pensamos, mira, fue que Jehová se le presentó a aquel personaje bíblico, a Jacob, digamos, o al mismo Moisés en la zarza, ¿sí? Es que ahí dice que Jehová habló con Moisés, pero hemos entendido que nadie ha visto a Jehová y que nadie le va a ver, al menos en este cuerpo, porque no aguantaríamos su gloria, ¿sí? Bueno, caeríamos muertos. Entonces, qué bonita esa figura de Moisés con Aarón delante de Faraón. Es como que Moisés tomara la posición de un ángel, y entonces así dijo Moisés a Faraón. Y entonces el ángel dijo de la siguiente manera a Faraón, porque al final la palabra ángel viene siendo mensajero, ¿sí? Y recordar que el mensajero no es el mismo que envió el mensaje. Entonces, me parece muy acorde ese aporte que trajiste, hermano Tzvi, de ese pasaje tan interesante de cómo Moisés iba a ser Elohim y Aarón venía a ser su profeta. Y Muy interesante. desde la perspectiva de las ovejas, Moshe está hablando con un arbusto. ¿Ok? No hay que olvidarse de esto. Sí. O sea, toda esta revelación de Moshe sucede de manera interna, en realidad. Es lo que él está experimentando. Nadie más está experimentando eso. Esto es distinto a lo que va a suceder cuando él traiga a todo el pueblo a la montaña. Ahí todos van a tener una revelación, pero Cierto. no todos van a estar preparados para recibirla. Pero esto me hace pensar, es tal como el propósito de cada uno de nosotros. Primero tenemos que ir a la montaña y recibir esa revelación por nosotros mismos, ¿sí? Y tener esa experiencia. Y recién allí es que podemos traer a otros a esa revelación. ¿Entiendes, Harold? Totalmente. Y Y Etzvi, ¿sabes qué le sumaría yo a esta figura que estás mencionando? Cómo Israel fue llevado, primero Moisés tiene ese encuentro personal, luego la nación de Israel, cuando es llevado al monte Sinaí, esto que tú estás mencionando. Eventualmente aquella profecía en Isaías 2, que dice que entonces el monte de Sión será
o estará por encima de todos los montes, y todas las naciones subirán y dirán, subamos al monte de Sión, porque de ahí saldrá la Torá de Jehová. Sí, entonces, interesante cómo al final del camino todos vamos a tener que pasar por esa experiencia. Emmanuel, speak, por favor. Y también lo que quería decir a raíz de todas estas plagas, ¿sí? Estas manifestaciones de poder de lo sobrenatural que son exhibidas en Egipto desde la perspectiva de las personas. Moisés es el que está haciendo esto. ¿Se entiende? Al final de esta parashá, dice, cuando Moisés salió de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. ¿Ok? Imagínense la audiencia en ese escenario. ¿Ok? ¿Quién es el que está haciendo eso? Moisés está haciendo eso. ¿Ok? Entonces Moisés es una especie de Dios. ¿Se entiende? De la misma manera que en el cristianismo se considera a Yeshua como Dios, ¿sí? Porque él puede hacer parar una tormenta, pero desde la perspectiva de quien está escribiendo la Torá, que es este mismo personaje, Moshe, él lo escribe desde una perspectiva teocéntrica que le da la gloria al Dios Todopoderoso que está obrando ese poder a través de él. ¿Okay? Pero la gente tiene la tendencia de convertir a esa persona en Dios y por eso lo van a seguir a él. Y esto obviamente está predestinado y es la voluntad del Eterno que así sea. Moshe tiene que cobrar esa prominencia para luego causar a que la gente lo quiera seguir a este loco al desierto, a un lugar que solo él conoce, para conocer, a tener la revelación del Todopoderoso, unas semanas de viaje. ¿Okay? Y la gente lo sigue y tenemos el éxodo, tal como dice, de 600,000 adultos, escribe Moshe, y decimos, ¿cómo 70 personas? O sea, ¿cuántos hijos tenés que tener? Pobres las mujeres, esas parteras, te digo, si eran solo 2, ese era un trabajo de 24/7, 24/7. Pero si hay 600,000 adultos, obviamente, independientemente de los hijos de Jacob, de las tribus, tenés un gran porcentaje que hay gente que creyó en Moshe, creyó en el mensaje de la libertad y salir de la opresión del faraón, que es el gobierno centralizado, ¿ok? Otra vez, para conectarlo, recuerda cómo gracias a José, que lo hizo, siempre el gobierno te viene a ayudar al comienzo, ¿viste? Vos no sabes que va a ser algo malo, José te vino a dar comida, pero te tomó toda tu tierra, los animales, el impuesto de lo que produces y ya, eso quedó. Ya después no hay más hambruna, ok, pero ya no te van a sacar lo que ya te tomaron, ¿entendés? Entonces, es increíble qué paralelos que hay con el presente. Pero entonces así era el gobierno y bueno, mucha gente dijo, sí, ¿sabes qué? Me voy con Moshe. Yo creo en el Dios de Moshe. Y bueno, esta fue la voluntad del Eterno. Miguel. Amén, así es. Bueno, Miguel. Sí, yo me encuentro con otra situación interesante y son las reacciones del faraón ante las plagas, ¿no? Al comienzo es de total incredulidad, de arrogancia, de soberbia. Posteriormente, cuando él comienza a ver que hay realmente un poder fuerte y manifiesto, entonces comienza a ceder un poco, pero da paso atrás. Y yo encontraba que hay tres posiciones allí, que es lo que generalmente nos ocurre también a nosotros cuando damos el paso para salir de Egipto, de nuestro Egipto. Al comienzo, cuando uno dice, bueno, yo he encontrado esta verdad, llámese
encontré a Yeshua, o llámese, aún dentro ya del cristianismo, dice usted, encontré las raíces hebreas. Vuelve y sucede lo mismo. Al comienzo es un rechazo y crítica total, ¿no? No dejaré que vayan a adorar a su Dios, es lo que dice Faro de primera. Pero como vienen una serie de cosas que siguen avanzando y vienen otras plagas, entonces él posteriormente dice, es como una tolerancia controlada. Bueno, pueden ir, pero no demasiado lejos. Y yo lo que encuentro en el paralelo con lo que nos sucede a nosotros es que la familia de amigos entonces nos dicen, bueno, pues si ustedes se decidieron a meterse en eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero no dejen de practicar las tradiciones que tenemos, ¿no? O sea, como que, bueno, sí, ok, pero ¿qué hacemos? Posteriormente viene otra etapa, que es cuando ya nosotros hemos dado el paso, hemos salido realmente, hay testimonios, la gente sigue ya metida en sus problemas y todo, y entonces como que se arrepienten, no se arrepienten, sienten remordimiento de las actitudes que han tenido con uno y vienen y le piden a una oración por ellos. Es lo mismo que hace Faraón allí. En algún momento les dice, sí, yo he pecado al no cumplir mi palabra. Jehová es justo y yo no. Mi pueblo y yo somos malvados. Entonces, por favor, salgan, aunque después va a cambiar otra vez su actitud. Entonces, veo en esos paralelos con nuestra propia vida cosas que suceden de manera similar, ¿no? Las que nosotros podemos aprender y ver que los sistemas no han cambiado, la sociedad sigue siendo la misma, las situaciones se repiten, pero si nosotros tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Jehová, en el Eterno, en el Todopoderoso, Él tendrá su tiempo para que sucedan todas las cosas y permitirá que circunstancias sucedan que quizás vayan ablandando a los que tenemos a nuestro alrededor para que finalmente puedan ver la luz y entender y comprender en qué estamos andando y quieran involucrarse ellos también. Amén. Qué bonita esas palabras de cierre, hermano Miguel, porque resumen muy bien, siento yo, la parashá, el mensaje principal de la parashá. Podríamos decir al final que cuántas veces hemos estado tal vez en la posición de Faraón, ¿sí? Endurecemos nuestro corazón y Jehová empieza a enviarnos esas señales y empieza a enviarnos esas maravillas y a veces hasta plagas y hasta circunstancias en la vida con las que no queremos ceder, pero todo el propósito de estas plagas podemos ver es mostrarle a Faraón que no hay otro como Jehová. Entonces, no caer en esa misma posición de Faraón, ¿verdad? Ya encontré cierta comodidad porque ya vino Moisés y entonces se llevó la plaga. Entonces, otra vez estamos bien. Pero aún así, no voy a inclinarme delante del único Dios verdadero. Voy a seguir viviendo mi vida a mi manera. Ajá. Entonces tiene que venir otra vez Jehová a intervenir en nuestras vidas, así como lo hizo con Faraón, hasta que nosotros podamos entender, ¿verdad? Más bien yo veo como esta misericordia de parte de Jehová mostrándose a Faraón, diciéndole, no quiere entender, vamos a trabajar con usted otra vez en otra plaga, pero que no nos pase lo que le pasó a Faraón, como porque el cierre vamos a darnos cuenta eventualmente que el final de Faraón no fue el deseado, ¿verdad? Así que hemos llegado finalmente al final de esta parashá. Hermano Miguel, muchísimas gracias. Hermano Etzpi, también muchísimas gracias siempre por traer todo este conocimiento, este entendimiento de las escrituras que el Padre les ha dado y traer luz y poder ser luz en medio de las naciones, en medio de este mundo tan oscuro que estamos viviendo. A ustedes, hermanos, muchas gracias por seguir los estudios de la parashá. Los esperamos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Y nos vemos. Shalom, shalom.